Desconcertantes, fascinantes y a ratos estimulantes, sus canciones estallan en torrentes y imágenes. Es difícil en un comienzo saber cómo interpretar estos himnos apasionados de temperamento extravagante y visión personal. Las imágenes de las canciones se cruzan y entrelazan, fertilizándose mutuamente y funcionando en cierta medida por acumulación. Hola, ¿cómo están? Me encuentro en el refugio de uno de los poetas, novelistas, cuentistas y músicos más importantes de nuestro país. Su compromiso político-social es indiscutible. Durante la dictadura, sus canciones se escucharon en todos los rincones del mundo, de mano en mano, de casete en casete, en las peñas y en los actos contra la dictadura. Mi nombre completo es Iván Patricio Eugenio Mans de Folí. Nací el 3 de agosto de 1937 en Nacimiento. Yo me fui a Ginebra. Y de ahí prácticamente era viajar y viajar y viajar. ¿Qué le agradece a la vida, Patricio? La vida. Patricio Mann, un artista totalmente vigente. Es parte de nuestra historia política y social, musical, literaria. Formó junto a Isabel y Ángel Parra, Víctor Jara, Rolando Alarcón, participaron en la Peña de Carmen 340, más conocida como la Peña de los Parra. Vamos a entrar inmediatamente en detalle. Queremos conocer, Patricio, algo de tu infancia, este gusto por la literatura y también por la música. Entendemos que tienes los orígenes en tu historia de vida. Bueno, en realidad es como una contradicción, porque cuando yo nací en Nacimiento, que en aquellos años era un poblado, no sé, imagínense, hace como 70 años atrás, de calles de barro, sin ninguna vida cultural. Por lo menos yo estuve poco tiempo allí. Y después nos llevaron más arriba al cerro, a la cordillera Nahuelbuta, donde mi madre creaba escuelas. Fundaba escuelas para niños en situación irregular, ese era su trabajo. Fundó 60 y tantas escuelas a lo largo de Chile. Y allí no había ni siquiera electricidad, o sea, no tenemos radio, la televisión, nadie había oído hablar de ella todavía. Y la única cosa que existía eran libros de las bibliotecas de mis dos padres. Entonces era lo que había, pero además había dos pianos, porque ambos tocaban. Mi padre era jazzista, tocó en Viña del Mar muchos años como profesional. Y ellos nos inculcaron la música de muy jóvenes. Años después llegó un aparato que se ponía en el techo y producía electricidad. Y entonces por primera vez empezamos a escuchar radio. Y después que llegó la luz, como digo, empezamos a escuchar música. Era fantástico la llegada de la radio, imagínense allá arriba, ¿no? Donde no había un alma en 500 kilómetros a la redonda. La casa más cerca estaba como a 5 kilómetros de nuestra. Veíamos todo Chile de arriba, o las luces de un montón de ciudades, Temuco por allá, Angol por allá, las reconocíamos todas, porque había un hoyo en el medio y después venía la cordillera de los Andes al frente. Y el gran espectáculo para nosotros era la erupción de los volcanes. Me acuerdo cuando una vez erupcionó el Yaima y pusimos sillas mirando la erupción, porque era increíble cómo se veía derechito al otro lado. Patricio, y en este contexto que es un poco, a lo mejor, hostil para el desarrollo cultural, digámoslo así, ¿cómo nace esta inquietud por escribir, por componer? Bueno, como dije, lo que había era una biblioteca, entonces empezamos por ahí, a leer, así como condenados. Yo aprendí a leer antes de entrar a la escuela, yo sabía leer ya. Y por supuesto me dio por escribir después. Tengo un soneto que escribí a los 8 años de edad, un soneto clásico, alejandrino, o sea,
14 sílabas cada verso y 14 versos hasta abajo. Es bien cerrada la estructura. O sea, que la primera parte de nuestra formación cultural es el entorno nuestro, ¿no? La parte paisaje, lo que es la cordillera Hualbuta, los pumas que rondaban en torno a la casa y cómo teníamos que luchar contra ellos guardando los animales para que no se los comieran, ¿no? Y a veces íbamos camino a Capitán Pastene, que estaba como a 15 o 20 kilómetros para abajo, y en la mitad del camino estaba un puma sentado mirando. Y a veces nos dejaba pasar la carreta hasta que se iba. Nadie le disparaba ni le decía nada. Entonces había una relación muy cercana con la fauna, la flora, la tierra, los volcanes, los caballos. Y eso nos marcó muchísimo. Por ejemplo, en las cosas que yo hago ahora como escritura, muchas canciones hablan de arrieros, hablan de caballos, de volcanes, de ladrones de ganado. Todo ese mundo que yo vi en aquellos tiempos, ¿no? Llegó volando el cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo. ¿Y cuándo empieza a tomar el sentido ya del tema social? Tú estuviste vinculado al trabajo en el sur, en Lota, también en la oficina Salitrera, en María Elena. ¿Cuándo empieza esta necesidad también a este paisaje agregarle hoy día historia, problemáticas sociales? Cuando me voy de la casa, ¿no? Porque ahí ya corté el cordón umbilical y empecé a hacer mi propia vida. Y en eso empecé a buscar trabajo donde había. En un momento dado me fui en Chiloé, y me encontré un trabajo en la construcción de un camino entre Ancud y Castro. Y fue una experiencia muy rica porque los gallos que trabajaban conmigo, de los cuales yo era capataz, eran casi todos del norte. Y se venían a esconder a Chiloé, eran comunistas, socialistas, ácratas. Y se venían a esconder a Chiloé porque estaba la ley de defensa de la democracia de González Videla. Y entonces allá los conocían mucho, los metían presos, qué sé yo. Entonces se escondían en Chiloé, en plena selva, así. Porque no bajamos nunca a la ciudad, nos quedamos ahí. Y en algunos puebluchos chicos, como Dalcagua y todo, nos abastecíamos de chicha, vinito, chancho, todas esas cosas. Y esa fue una buena experiencia también, una experiencia de trabajo para la cual yo no estaba preparado, ¿no? Aunque nunca sepa qué estuve preparado yo, porque mi madre quería que yo fuera profesor, yo no quería. ¿Y ese momento cómo repercute en lo musical? Ya estamos, o literario, ya están apareciendo los primeros textos. Mira, en mí repercute, yo sé muy bien eso por Neruda. Que Neruda era todo un caso, aparecía en los diarios cada rato, Neruda lo andan persiguiendo. Y para mí Neruda era un bandolero, un fantástico, una especie de Robin Hood, a caballo. Y además leíamos sus libros, decía, crucé las cordilleras a caballo. Yo con Neruda empecé a interesarme en la poesía. En algún minuto después tú participas activamente también, ya haciendo un salto en la historia, en el tiempo, digámoslo así, participas activamente en las campañas de Salvador Allende, sí. Aparece la nueva canción chilena. ¿Cómo se va mezclando este momento en tu historia? Yo llegué a Concepción primero y me puse a buscar trabajo, y como yo sabía escribir, me volqué hacia las radios, el periodismo y toda esa cosa. Entonces me hice periodista, como se hacía entonces los periodistas. Como oficio. Claro, no había escuela de periodismo, sino que uno se hacía en la calle. Y siempre te mandaban a reportear los sujetos policiales que habían ocurrido, un crimen, una violación, cualquier cosa. Entonces tú llegas con notitas así. Y poco a poco te ibas fogueando, te ibas metiendo hasta que empezabas a hacer ya crónicas, reportajes y todo lo demás. Después yo de ahí me fui a Santiago y llegué a Radio Balmaceda, una radio que era de los Yarur, de las telas Yarur. Y era una radio donde ya había un montón de gente comunista. Toda la plana mayor del departamento de prensa eran todos comunistas. Entonces ahí ya empezamos a meternos en... ¿Y tú estabas militando en ese tiempo o todavía no? No, ahí empezamos, porque empezamos a meternos ya seriamente. Entonces teníamos una base, teníamos unas células o qué sé yo, y estábamos todos juntos porque éramos de la radio. Yo todavía veo algunos de ellos, los que no han muerto, de ese departamento. Ahí estuve bastante tiempo.
Bueno, y ellos que venían de otros lados y que tenían mucha experiencia en ciudades, en cultura, que eran periodistas ya avesados, me enseñaron bastantes cosas. Y en las noches salíamos, por ejemplo, a chupar un rato antes de irnos a la cama y hablábamos de cosas políticas y todo. Hasta que un día se presentó la campaña de Salvador Allende. La radio, pese a pertenecer a Yarur, tenía un comando de prensa al servicio de Allende, que a Yarur le importaba eso porque tenía que ponerse las pilas en caso de que ganara Allende, ¿no? Entonces, quería estar del lado y yo creo que le pasaba plata a la derecha, claro. Le pasaba plata a Allende, le pasaba plata a todo el mundo, que es una costumbre que hasta el día de hoy es inveterada acá. Y a mí me tocó la parte radio de la campaña. Entonces, naturalmente me pasaban dinero, salvoconductos, todas las cosas necesarias para abrirme paso en las conferencias de prensa, lo que fuera, ¿no? Y me tocaba estar con Allende. Miren el privilegio. Tenía que estar todo el día con él. La prensa levantada, nos desayunamos juntos y yo ya no me la apartaba del lado, estaba siempre a 2 metros. Y de repente Allende se ponía a discutir con alguien y yo llegaba con mi grabadora que andaba trayendo acá y le grababa, por si decía algo, porque Allende todos los días inventaba cosas. Claro. ¿Y tienes tú un rinconcito en tu casa que podamos conocer, que nos puedas mostrar alguna fotografía? Claro, sí. Tengo aquí algunas cosas donde van a encontrarse con algunas sorpresas. Bueno, vamos entonces. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es este lugar y qué es la importancia que tiene para ti? Este es mi lugar de trabajo. Ahí está la prosa y aquí está la música. Ahí tengo una grabadora para revisar o guardar materiales. Aquí están libros. Esta es la parte mía de libros de mi producción. Y después, bueno, hay libros de consulta fundamentalmente. Aquí tengo puros diccionarios de distintos tipos. ¿Qué más hay acá? Bueno, y hay libros que he traído de afuera. Y estos son afiches de conciertos que dan en distintas ciudades del mundo. Esta es una gira por España, por ejemplo. Esto es por Alemania. Y así, llegadas a Chile, Iti Vans, por ejemplo. ¿Ven? Mira, esto se hace así. Uno de aquí. Se pone ahí. Y se baja lentamente. Y este es el volumen. Esta es la versión original, la primera. ¿Qué sabes de cordilleras? Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio. ¿Nos puedes contar un poco tu vida del exilio a partir a lo mejor de algún material que puedas encontrar en este espacio? Bueno, en el exilio la vida mía era vivir en un momento dado en Ginebra, que Aleja trabajaba en Naciones Unidas, entonces no podíamos tener 2 departamentos y vivir en 2 países distintos, así que yo me fui a Ginebra. Y de ahí prácticamente era viajar y viajar y viajar constantemente, giras de 1 mes, de 2 meses, donde hizo muchas cosas, ¿no? Y estos fueron los afiches que fueron saliendo de esas giras, así que, y los puse en la muralla porque este es un encuentro, por ejemplo, en Inglaterra sobre Neruda. Patricio, ¿cuál es tu momento un momento alegre de la vida, de tu trayectoria, no solamente musical, sino que también personal? Yo creo que porque me concierne de alguna manera, yo creo que el más alegre, quizás sean 2 momentos. Fue cuando Gabriela Mistral ganó el Nobel. Esa es una gran alegría, y también cuando ganó Pablo Neruda. Me produjo una conmoción muy profunda y me di cuenta de que aún viviendo acá donde nosotros vivimos nos escuchan y podemos llegar allá. Hombres del infierno.
hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi padre escondió la cara cuando el lobo volvió del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y solo llevó a la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy. Esta es mi familia. Mi padre, mi madre, mi hermano mayor y yo. Aquí están en Venezuela. Venezuela. Esta foto está tomada en el Kremlin, en la sala de espectáculos del Kremlin en Moscú. Y ahí está el Quilapayún como era entonces, eran 4, como los ven. Y ellos me acompañaron en esa gira que duró como 3 meses. Hay un libro mío que no lo veo acá, pero que me gusta mucho. Aquí está. Esto es publicado en Argentina, en Chile no se ha publicado nunca. Y en términos generales, ¿de qué Este es el libro más complejo que he escrito y yo creo que es el mejor hasta este momento. No he logrado superarlo. ¿Qué le agradece a la vida a Patricio Mann? La vida. El acto de vivir. Me gusta mucho vivir. Por unas pupilas claras que entre muchos sables viera relucir, y esa risa que escondía no sé qué secreto si era para mí. Cuando altivo se marchó, entre gritos de alguacil, me nubló un presentimiento. A tu participación en el tema musical. Después de eso, al cabo de un tiempo, se produjo la elección de Allende, la presentación de la candidatura. Me fui al comando de Allende. Y ahí continué trabajando con él, pero ahí ya era pura política, solo se hablaba de política. Comprenderás que había que leer los discursos de Allende, que se los preparaban otros gallos o le daban ideas. Pero ya estabas tú en el equipo de él. Claro, ahí me metí ya al equipo. Y entonces, como no teníamos trabajo, empezamos a buscar trabajo y ya no se podía volver a la Macea. Porque dijeron, no hicieron la cruz, dijeron, ya no viene nadie más para acá de usted. Y nos metimos al Canal 9. Y ahí yo estuve trabajando un tiempo largo. Hasta que un día veo en un pasillo que viene el Chino Urquidi, que yo conocía, de los 4 cuartos, viene con una vieja chica, viene flaca, la Chabela Parra. Oye, más, te presenta la Chabela. Ya, ¿qué Chabela Parra? Ah, ya. Yo no conocía la Violeta, la Chabela y los Parras no tenía idea nada. Entonces me dice, mira, ellos vienen con un proyecto. ¿Por qué no vamos esta noche a ver el proyecto? Va a haber una reunión y como yo le estaba dando canciones a los 4 cuartos, entonces la Chabela sabía que yo era compositor y cantaba. Pero tenía pocas canciones, unas 6 o 7, ¿no? Bueno, ya, en fin, esta noche voy para allá. Y llegamos allá, estaba el Ángel, varios chuecos. El Ángel con pantalones de cuero, venía de París. ¿No? Estaba Rolando Alarcón, que eran los primeros reclutas, y yo aparecí ahí. Se trata de esto y de esto, dijo Ángel, mira, vamos a hacer una cooperativa, vamos a repartir así la plata, vamos a cantar de esta manera, esto otro, vamos a hacer esta cosa. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, salvo cuando está acá, que tiene que ceñirse al horario de lo que está pasando aquí dentro de la peña. Y yo nunca había ganado más dinero que ahí entonces, porque había unas colas gigantescas de gente. Cantábamos hasta 3 veces por noche, 4 veces. Todo el mundo empezó a andar con guitarras por todas partes tocando nuestras canciones, se subían a los buses. Los chicos de los colegios empezaron a crear peñas universitarias a lo largo de todo Chile. Se volvieron locos. Y de repente la música popular chilena pasó al frente. Patricio, te quiero preguntar por la nueva canción chilena. Esto partió antes de la Unidad Popular, hubo una relación muy fraterna con los artistas que estaban en esta línea de posicionar temáticas que no
no solamente desde el punto de vista rítmico, sino que también de los contenidos de la música. Cuéntanos cómo fue ese proceso desde la creación artística. Sí, esto nace en el año 65. La Peña se inaugura en abril del 65. Y yo creo que es la fecha de nacimiento de la nueva canción chilena. Yo me acuerdo que al principio no se hablaba de política, porque mis canciones eran políticas porque eran políticas. No. Tocaban temas sociales, conflictos. Claro, yo empecé a tocar temas sociales, otros no lo tocaban, otros no. Ni siquiera la Violeta tocaba mucho eso, pero sí tiene canciones políticas de la época. La Carta, por ejemplo, donde meten presos a unos hermanos, cosas así. Pero cuando se produce el asunto de Allende, la segunda o la tercera postulación de Allende, la Peña se cuadró con él, pero no podía andar con él porque nuestro negocio estaba en cantar en ese lugar. Entonces podíamos escribir canciones y grabar discos y eso se pasaba a la radio y pagaban espacio para ponerlo, qué sé yo. Y después participábamos en montones de cosas. Cuando Allende, por ejemplo, asumió, venían las huelgas de camioneros, había que descargar fardos en la estación central, me acuerdo, porque llegaban la mercadería de no importa dónde y había que sacarlas de allí. Y yo me acuerdo a veces con Víctor Jara, con el Ángel y otras veces los Kira, los Inti, con saco al hombro, mierda, ahí echándole, porque había huelga, entonces no descargaba nadie. Y era un boicot contra Allende, entonces nosotros estábamos en eso, entre cantar y andar en la pelea todo el tiempo. Entonces hicimos ¿cómo decirte? Una tarea cultural muy bien precisa y muy bien, que se organizó a sí misma. Por ejemplo, cuando yo no componía con los demás, yo componía solo, ni les preguntaba a los demás, ni les mostraba a los demás. Ángel hacía lo mismo, el Víctor estaba por allá en el patio tocando sus cosas, y después presentaba las canciones nomás. Pero adquirimos nosotros una especie de, sin darnos cuenta verdaderamente, porque yo hice un manifiesto, que es lo que era la canción chilena, y lo publicó una revista derecha que se llamaba Ritmo. Pero les llamó tanto la atención porque había por fin un manifiesto en el cual yo explicaba más o menos qué era la canción y la nueva canción y cómo habíamos modificado la armonía, cómo modificamos la línea melódica y sobre todo los temas. Claro, porque no era solamente un tema estético, como no, también había que cambiar primero el mensaje. Se acabó el patrón tirándose a la chinita, en la tranquera. Cagó eso, güey. Y empezamos a hablar de los mares vacíos, del hombre en su trabajo, el otro la noche brava, la cordillera, los ladrones ganados, la gente sin tierra. Empezamos a trabajar en la reforma agraria. En fin, cada uno buscó su tema, ¿no? Yo me metí en lo que yo conocía. Patricio, llegamos ya a un momento donde está en plenitud el tema de la unidad popular. Viene un momento difícil para ti que es el exilio. ¿Cómo vives tú este proceso en tu vida y cómo también ese momento va a influir? Porque además viene todo lo que es la influencia latinoamericana también, de lo que estaba pasando en los otros países, está la influencia del Che. Eso lo aprendimos nosotros en París porque allá llegaron uruguayos que venían con la experiencia de los Tupas, los argentinos con el FTR y toda la cosa, y nosotros con la Unidad Popular y otros más allá, los bolivianos, todas las dictaduras, todos los chicos se vaciaron allá. Conocimos gente intelectual, García Márquez cantaba bolero en una peña allá. Imagínate. Entonces, así era la cosa. Todavía no había escrito Cien años de soledad, no era nadie. O sea, y para ganarse unos morlacos se ponía a cantar unos boleros, acompañado por otro, porque no tocaba guitarra. Y tenía una voz finísima, así, muy agudita, pero bien afinado. Y otros más llegaron allá, entonces ahí se nos abrió el mundo. Porque en Francia la cultura chorrea, ¿entiendes? Cuando, y también hay una integración, claro, con otros actores también latinoamericanos, hay una influencia a lo mejor de otros músicos como Víctor Heredia que empiezan a aparecer ahí en esa lógica de integración latinoamericana fuera del exilio. ¿Cómo se va dando esa dinámica, además con otros músicos también, como los Kila, los Inti? No, es que primero yo llegué a Cuba, no llegué directamente a París. Yo llegué a Cuba, que fue el único país que me recibió. Francia se negó, mi madre era francesa prácticamente. Alemania no me recibió en la embajada para refugiarme en Santiago, para salir de Chile. Yo no tenía cómo salir. Bueno, y lo primero que estaban en el aeropuerto era Pablo y Silvio. ¿Ah? Y otros más de la navegación cubana. Así que ahí caí parado.
Empecé a trabajar con Silvio. Todos los días nos juntábamos con Silvio en mi hotel y mientras él componía una cosa y componía otra, nos mirábamos así, me mostraba cosas que había descubierto, acordes nuevos, ideas nuevas. Oye, estuvimos un año en eso con Silvio. Yo tuve el privilegio de trabajar con él. En Cuba yo me veía el patachón de cultura. Y con ese patachón llegué a Francia porque me dijeron, ya, usted ahora se va a Francia y necesitamos que forme un grupo y empecemos a sacarle plata a los franceses y a los europeos para qué. ¿Eh? Entonces, a través del grupo vamos a hacer eso. Yo me conseguí 4 o 5 gallos que no tocaban nada, que estaban estudiando antropología, no sé qué, allá. Y bueno, nos sentamos a trabajar. A uno le pasó un charango, un bombo, yo tocaba una guitarra y empezamos ahí a leer. Y de repente empezamos a tocar un poco. ¿Eh? Y con ese poco cantábamos. Y en la literatura seguía también un camino paralelo. Y en la literatura yo seguí escribiendo. Tú publicaste harto en Francia también, ¿no? Publiqué mucho en Francia, pero se dio el caso de que cuando yo estaba en Chiloé y era chico, llegó allá Pancho Colobane a Chiloé a dar unas conferencias y a visitar a sus familiares, no sé. Y estaba en un hotel en Ancud. Entonces fui con un amigo y le dije, vamos a ver, y le voy a dar un cuento que acababa de escribir, uno mío. Entonces se lo entrego. Y le dijo, vamos a tomar un traguito abajo al bar, me dijo, lo voy a leer ahí un poco. Empezó a leerlo, a la 3ª página me dijo, hijo, me dijo, pero tú escribes 50 veces mejor que yo, me dijo. Tienes que irte a Santiago, me dijo, con esto. O sea, aquí no hay ni una editorial siquiera. Bueno, primer consejo, andate a Santiago. Y te apoyamos nosotros ahí. Y él era muy amigo de Joaquín, de la editorial Nacimiento. Y Joaquín escribía en El Siglo, entonces le pasó el cuento y Joaquín escribió un artículo sobre el cuento. En Chiloé nace un escritor. Y ahí empezó la carrera. Ya no me paró nadie más. ¿Y qué valor tiene, qué sentido tiene desde el punto de vista de la crítica, de generar conciencia social, en este caso tu obra, tanto a través de la literatura como de la música, a tu juicio? Es que es importante porque yo creo que el artista debe ser el tábano en el anca del asno. ¿Ah? Hay que picar todo el tiempo para que el asno coletee, patalee y se dé cuenta que algo pasa. Las sociedades a veces tienden a dormirse, se quedan ahí estáticas, no tienen reacción. Y yo creo que nuestra labor principal es acentuar esa reacción, provocar la reacción de la gente. Mira la cantidad de líderes que se han hecho ahí en la calle y que están llegando ahora a una madurez ya en el Congreso, en otros lados. A mí me gusta eso. Para donde yo tiro es que todo arte debe cumplir una función social, porque proviene del hombre y va hacia él. Y en ese sentido, ¿cuál es la trascendencia de la obra de Patricio Mans? ¿Por qué debe trascender la obra? Porque provoca un afán de preguntarse de la gente que me está escuchando de alguna manera, ¿no? O que me está escuchando en su casa, por último. Porque la gente se da cuenta que no todo es tan tranquilo y que hay que participar en la conducción de un país, de cualquier manera. Cualquier cosa que tú hagas por despertar, por ayudar, por avanzar, por preguntar, eso sirve, es útil. Lo peor son las sociedades dormidas, las sociedades que son indolentes, que no les interesa. Decir, yo no estoy ni ahí, te das cuenta, es una frase maldita. Finalmente, Patricio, te quería preguntar, tú escribes, compones, eres considerado uno de los referentes más importantes de la música chilena. ¿Qué es lo que más te gusta hacer de toda esa gama de posibilidades? Yo creo que todo lo que hago es lo que me gusta. Me gusta hacerlo, o sea, lo hago con un gran placer y además como estoy interiorizado en la materia, digo, este es material disponible para mi trabajo, ¿no? Porque eso es importante, encontrar el material que tú vas a usar, ¿no? Para mí no hay página en blanco, nunca está una página en blanco. Yo me siento a escribir porque voy caminando a comprar un huevo y en el camino yo reflexiono en lo que estoy haciendo y digo, voy a empezar con esto. Entonces cuando llego aquí ya tengo la pistola cargada. Y me siento a la máquina o lo que sea. Sin saber cuál va a ser el formato que va a sostener esa obra. Eso viene saliendo a medida que voy avanzando. Digo, no, esto va a ir para allá y lo voy a usar así. Porque hay que escoger el estilo también con el cual escribe y plantea la cosa. Hay que escoger un cierto
si es un tono más emocional, si es un tono más panfletario, si es un tono más científico, más cerrado. Todo eso lo vas arreglando en la medida en que vas trabajando el material. ¿Ah? Bien, pues, terminamos entonces la trascendencia de la obra de Patricio Mas acá en su casa. Agradecemos tu tiempo, Patricio, además que nos abriera las puertas de su casa acá en la comuna de Concord.